Las apuestas del futbolín con Adrián Benedicto. Ganas de saber qué traen nuestros tipsters, qué picks y qué verdes podemos conseguir en este día. Siempre hay que recordar 2 o 3 cosas. Lo primero, apostar con Winamax, siempre con responsabilidad. Y lo más importante, para mayores de 18 años. Venga, con ganas, empezamos. Con energía tenemos que empezar el lunes de las apuestas del futbolín y como siempre con Josema Beta. Amigo, buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal, Adrián? Ganas de Champions, ganas de eliminatorias, ahora hablaremos de los encuentros, pero se han quedado unos octavos de final muy apretados, ¿no? Hablando de cuotas en general, he hablado con varios de vosotros a lo largo de la semana pasada y claro, como me decís siempre, en estos mercados tan líquidos, las casas de apuestas saben mucho y las cuotas están muy apretadas en todas las eliminatorias. Sí, se movieron ya mucho. O sea, lo que tienen estas eliminatorias a estas alturas es que desde que se hace el sorteo hasta que llega el partido de ida, claro, se ven muchas cosas en los equipos y entonces las cuotas que había en un primer momento tras sorteo no son las mismas que cuando llega el momento de iniciar la eliminatoria. Entonces, bueno, pues por ejemplo el Barça ganó favoritismo con el Newcastle desde que abrió el mercado. El Atlético de Madrid lo ganó con el Tottenham. Uh-huh. Pero el Madrid perdió Lo perdió, muchísimo sí. favoritismo totalmente con el City, porque por las sensaciones, por la baja de Mbappé también, por lo menos en la ida, y le perdieron realmente, se le perdió al Madrid toda la fe en esta eliminatoria. Yo creo que hasta los madridistas ven como una sorpresa grande que pueda clasificar, la verdad. La verdad que es sorprendente, ¿eh? Es una de las cosas que más me ha llamado la atención a lo largo de esta semana de Champions, la cuota del Real Madrid, no solo la cuota del partido de ida, que ahora mismo creo que ronda los 3,30, sino también la eliminatoria que la gana el Real Madrid, que está por encima de 2,80, así que es una auténtica barbaridad las cuotas en esa eliminatoria frente al Manchester City. Quiero comentar contigo las eliminatorias del día de mañana, el día martes, donde tenemos a 2 españoles, uno que juega en casa, otro que juega afuera. Vamos a empezar por el de fuera, en ese Newcastle Fútbol Club Barcelona. El Barça tiene que tener mucho cuidado, yo creo, Josema, en que no le pase algo parecido a lo del Atlético de Madrid en esa eliminatoria de Copa del Rey, que pierda la eliminatoria ya en el partido de ida, que puede suceder, que el Newcastle es un equipo muy ofensivo y muy peligroso, sobre todo en casa. Sí, con el estilo de juego que tiene el Barça, es un riesgo que siempre está ahí y que en cualquier momento le puede pasar y echarlo de la Champions. Lo que pasa que, claro, es un estilo tan marcado que es también lo que le da tantos éxitos y jugar bien y generar tanto, que asume ese riesgo. En todo caso, parece que el Barça llega en muy buen momento, va a llegar con un once muy bueno, ya con Pedri, ya con Rafinha se ven recuperados. Solo falta De Jong, digamos, del equipo, bueno, del medio para adelante, porque es cierto que en los laterales sí que tiene las bajas de Koundé y de Balde, pero de la mitad para adelante va a presentar un once muy bueno. Y tenemos la referencia de la liguilla con el Newcastle. En aquel momento las cuotas estaban más igualadas, no era favorito el Barça incluso en el partido. En el partido de Newcastle no fue favorito el Barça. En cambio ahora sí que se ve que el Barcelona ganó favoritismo y el Newcastle lo perdió, porque ahora sí que el Barça es favorito ya incluso en el partido de ida. Con lo que yo estoy de acuerdo. Vamos, a mí me parecería raro que el Barça no clasifique, e incluso puedo verlo favorito si me fijo en cómo están Pedri y Lamine Yamal, cómo están en este momento y cómo se ve que llegan a este partido. Es que solo con tener esa baza
yo creo que puede ser ya determinante y clave para ser favoritos en el partido de ida. Muy de acuerdo contigo que el momento en el que llega la Lamine Yamal a esta eliminatoria quizás sea el más idílico, que recordemos que este fin de semana ha superado ya su récord goleador con el FC Barcelona en una temporada, y mira lo que le queda, que le quedan muchos encuentros de Liga y le quedan los encuentros de Champions, así que en época de Mundial que estos dos jugadores también estén bien es una gran noticia, Josema, para Luis de la Fuente. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y para todos los seguidores de la selección, sin duda, van a ser claves para que la selección pueda hacer algo importante. Si fallan los dos o uno de ellos, probablemente también bajen las opciones, porque ya se ve en el Barça que cuando falta uno, Sí. baja mucho la probabilidad, y seguramente lo mismo pase con la selección, porque sustitutos los hay buenos, pero bastante lejos de ese nivel, creo, en este momento. Sí, sí, la verdad que la verdad que sí. Nos vamos al otro partido del otro equipo español. Este sí juega en casa, pasó por ese playoff el Atlético de Madrid, pero la realidad, Josema, es que ha tenido un enfrentamiento bastante, vamos a decir, amable con el Tottenham Hotspur, que es este equipo inglés que pertenece al Big Six, en el teórico Big Six, pero que está luchando por no descender ahora mismo, con muchísimas bajas, y como tú bien has dicho, que las cuotas han virado mucho a favor del Atlético de Madrid, y en casa tiene que ser, vamos, debería ser, ya que hemos hecho alusión con el FC Barcelona en esa eliminatoria de Copa, pues debería ser lo mismo que le hicieron al FC Barcelona. Sí, sí, bueno, tiene que ser muy favorito el Atlético de Madrid. Primero porque el Tottenham está mal, y segundo porque yo creo que el Tottenham debe de centrarse en la Liga, porque Total. en la Champions es que sabe que no tiene nada que hacer. O sea, es que aunque clasifique con el Atlético de Madrid, luego normalmente le vendría al Barça, o sea, y luego pues no sé si el Bayern de Múnich, o por eso quiero decir, el seguir en la Champions, aparte que lo normal es que si no cae ahora, caerá en la siguiente, podría acarrearle más bajas para la Liga, donde está en serios problemas y que puede descender perfectamente, perfectamente. Lo mismo le pasa al equipo inglés que juega, se me fue ahora, el que juega con el Midtjylland, que lo tenía fichado en la UEFA, que también está ahí en la lucha por el El Nottingham eh, Forest. Nottingham Forest. Se me había ido, se me Nada. salía, me salía Crystal Palace, que era el que está en Conference, el Conference, Nottingham correcto. Forest. Eso, el Forest, que también está ahí en la lucha precisamente con el Tottenham, y está también en Europa, y yo creo que tanto Forest como Tottenham tienen que centrarse en la Premier, es básico, y eso favorece mucho al Atlético de Madrid, que es lo contrario. Está muy cómodo en la Liga, va a ser top 4 en la Liga, puede rotar en la Liga y puede centrarse en la eliminatoria. Es decir, uno puede centrarse en la Champions, y el otro lo contrario. Si el que puede centrarse en la Champions ya de por sí es favorito, pues eso lo hace todavía más favorito, y todos coincidimos que lo normal aquí es que clasifique el Atlético de Madrid y que gane ya en la ida. Pues sí, vamos a ver qué pasa con ese Atlético de Madrid en Champions, y creo que me vas a destacar también en Liga el Atlético de Madrid, que tiene un partido derbi de la Comunidad. Sí, sí, y me parece muy interesante la cuota a favor del Atlético de Madrid con el Getafe. Probablemente esté tan alta porque por lo que dije de que puede centrarse en la Champions, y que Simeone seguramente rote, Ajá. pero bueno, no dejan de ser dos partidos en el Metropolitano, y hay que tener en cuenta también otra cosa, que juegan martes y miércoles de la semana siguiente. Es decir, no es lo mismo que jugar miércoles y luego martes. O sea, la diferencia es, en vez de 6 días son 8. ¿Qué es lo que le pasa al Madrid, precisamente? Efectivamente, claro. Entonces, en el caso del Atlético de Madrid, tiene 8 días, y sin moverse de Madrid, tampoco espero que vaya a rotar absolutamente a todos. Creo que va a ser un 11 tipo como el que puso contra la Real Sociedad, con una mezcla, y contra la Real Sociedad ese 11 hizo un partidazo. Quedó 3-2, pero es que mereció ganarle de muchos más goles. Estuvo muy bien de inicio a fin. Y el Getafe, es verdad que viene con un 12 de 15 puntos increíble. Pero bueno, hay que saber también las limitaciones que tiene el Getafe, con el meritazo de Bordalas lo que está haciendo. Pero de ahí a que el Atlético de Madrid pague 1,60, me parece muchísimo, sinceramente. De hecho, la Real Sociedad poco más pagaba en el campo del Atlético de Madrid, y otros rivales mejores que el Getafe, pues incluso pagaron igual o menos. El Atlético de Madrid-Betis hace nada, el Atlético de Madrid pagaba lo mismo, 1,60 aproximadamente. Quiero decir, me parece altísimo, es por ese motivo, pero aún así en casa el Atlético de Madrid al Getafe, que es a un rival además que le suele venir bien. Simeone es el rival que más veces gana,
Y bueno, pese a esa rotación, confío en las rotaciones del Cholo porque puede hacer 2 11, realmente es que tiene una plantilla amplísima y me parece que esa cuota 1,60 es muy incluso más en algunas casas, es muy aprovechable y es una buena apuesta para el próximo fin de semana. Pues vamos a estar muy atentos a lo que suceda con el Atlético de Madrid, tanto en Champions como en Liga, con esa cuota de ganador y esa cuota sorprendente, en este caso contra el Atlético de Madrid, jugando en casa, recordemos. Josema, hablamos la semana que viene. Un abrazo, amigo. Perfecto, Adrián, un abrazo. Ya hemos avisado de que iba a ser una semana de muchísimo fútbol, con Champions, con UEFA Europa League, con Conference League, con Liga. Una semana de lo más completita y muchos más deportes. Por supuesto, vamos a analizar ya desde el primer día qué es lo que va a suceder con Óscar de Ogoal. Amigo, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hay ganas de esta semana y hay ganas en este caso sobre todo de la competición que empieza ya con sus eliminatorias, con esos octavos de final. Hablamos de la Champions, que yo creo que la gente está muy, pero que muy interesada, además con 3 enfrentamientos en los 3 equipos españoles muy interesantes, contra 3 ingleses precisamente. Sí, exactamente, como bien dices, bueno, ahora pues ya empieza lo bueno, ¿no? Empieza desde marzo hasta mayo. Pues viene donde se decide todo, ¿no? Entonces al final es lo más divertido, lo más entretenido, donde más partidos hay, donde más se juegan los equipos, más intereses hay, y bueno, pues donde el que haya dejado los deberes para el final, pues normalmente no le irá bien, y el que venga mostrando buena trayectoria y bueno, haya hecho las cosas bien, pues tendrá sus frutos, ¿no? Al final aquí esto es como todo, ¿no? Hay una frase que dicen que si haces las cosas mal, te salen mal seguro, y si las haces bien, pues bueno, te puede salir mal, pero pues tienes más opciones de tener éxito. ¿Dónde ponemos el ojo en esos encuentros de Champions? No sé, ¿qué tienes mirado? Bueno, a ver, en estas eliminatorias normalmente, pues hombre, las casas de apuestas atinan bastante bien, ¿no? Es normal que, bueno, son partidos con muchos mercados que apuesta muchísima gente de todo el mundo, entonces se ajustan bien las cuotas, las bookies manejan infinidad de bases de datos más que cualquier apostador, entonces bueno, hay que ir con cautela, pero bueno, hay que intuir, no sé, hay que intuir los diferentes escenarios, los diferentes tipos de partidos que pueden darse y manejarse ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, pues como recomendación hay una apuesta que me gusta, que es ir con los remates del Newcastle, porque creo que va a tener más opciones el Newcastle de las que la gente se cree. Es verdad que es superior el Barça y que el favorito es el Barça, pero bueno, los equipos ingleses, y más en su campo, son equipos muy duros. El equipo del Newcastle es un equipo súper físico, un equipo muy directo, y son sabedores de que la eliminatoria pasa por su campo, ¿no? Es verdad que son 180 minutos, pero si quieren pasar a la siguiente ronda tienen que hacer buen partido en casa, tienen que obtener buen resultado en su campo, y no creo que especulen, ¿no? Por el estilo también de las urracas me hace pensar que no será así. Y bueno, creo que va a ser el Barça va a tener bastantes momentos donde va a ser sometido en el partido de la ida. Entonces, bueno, pues vamos a tirar por ahí, en ese over de remates o una escalerilla ahí, pues para probar del Newcastle en casa contra el Barça. Preguntarte sobre este partido, porque estoy muy de acuerdo contigo. Además, el sueño del Newcastle de pasar esta eliminatoria, sobre todo, es en el partido de ida, que tiene que aprovechar ese encuentro en casa, y que también hay un dato que me sorprende respecto a, como dices tú, hay que estar muy atentos a esos remates del Newcastle, pero el Newcastle tiene el segundo máximo goleador de la Champions, que es Anthony Gordon, precisamente, con 10 goles. Tiene a 3 a Kylian Mbappé, está por delante de jugadores como Harry Kane y Haaland. Sí, a ver, y luego los 3 de arriba, ¿no? Creo que juegan con ese 4-3-3, y los 3 de arriba son 3 jugadores muy físicos, muy rápidos a los espacios, y el Barça va a sufrir por ahí, ¿no? Recordamos que es baja Koundé, el lateral izquierdo del Barça yo creo que es la posición más flojita que tienen, y yo creo que es un equipo que va a hacer mucho daño al Barça, sobre todo en su campo. Es verdad que luego fuera de casa bajan, y que bueno, pues en el Camp Nou lo normal es que el Barça, pues al revés, ¿no? Sea el que someta un poco al equipo inglés, pero yo pienso que es un equipo que va a causar problemas por el estilo de juego que tienen. Ya te digo, es un equipo que ocupa muy bien los espacios, y el Barça siempre los concede, los deja atrás, entonces va a tener opciones, es posible también que haga algún gol. No sé, yo en este partido, en general, todo lo que sea ir con el Newcastle, es verdad que se enfrentaron en la fase de grupos, ganó el Barcelona. Sí, correcto. Pero
pero el Newcastle ha mejorado. También es verdad que la Premier va mal, va ya a mitad de tabla, entonces, bueno, pues otro indicativo a favor de que se lo juegan todo a la Champions, ¿no? Yo creo que la Premier ya no van a ir ni para arriba ni para abajo, y bueno, es un partido sin duda muy interesante. Ya que estamos hoy día lunes, ahora te pregunto por algún encuentro de fin de semana que le hayas echado el ojo, como siempre, que se nos están dando muy bien los remates, que vamos con el Newcastle aquí en Champions, pero ya que estamos a lunes y precisamente van a empezar esas eliminatorias de Champions de estos octavos de final, ¿hay alguna eliminatoria que tú ya has dicho, cuidado que aquí puede haber sorpresa? Bueno, te diría que igual parece ser que el PSG no llega demasiado. Lo que pasa es claro, el PSG es PSG-Chelsea. Hombre, si pasa el Chelsea tampoco es una sorpresa. Claro, eso es, efectivamente, correcto. Sí que creo que el favorito es el Paris Saint-Germain, porque es el vigente campeón de la Champions. Y yo creo que esa eliminatoria está muy igualada, porque el PSG da la sensación de que no llega bien. Le ha costado muchísimo eliminar al Mónaco, que ya le vimos contra Madrid, que es un equipo blandito, ¿no? Y luego le acaba de ganar también ahora en la Liga Francesa 1-3. Correcto. Bueno, esa eliminatoria tiene ahí su aqué. Y luego, bueno, pues de las demás, pues a ver, siempre parece que hay uno más favorito que otro, pero esto es la Champions, ¿no? Entonces, bueno, todos los partidos que estén ahí en un 45-55, hombre, luego hay otros casos, yo que sé, Galatasaray y Liverpool, pues sobre el papel, jugando la vuelta en Anfield, pues parece muy favorito el Liverpool, ¿no? Bueno, es verdad, por ejemplo, hablando un poco del Madrid, ¿no? Que somos españoles, el Madrid City, que dan muy favorito al City, con lo cual estoy de acuerdo, creo que llega muy bien y el Madrid estaba fatal, el Madrid no acaba de carburar, pero el Madrid de la Champions, pues a ver quién es el valiente que va en contra, claro. El Madrid en Champions, ¿no? Entonces, bueno, alguna sorpresa va a haber seguro y, bueno, más de una seguramente, como siempre. Sí, la verdad que yo voy a estar muy atento a ese Bodo Glimt Sporting Club de Portugal, ¿eh? Vamos a ver si estos chicos del Círculo Ártico pueden seguir sorprendiendo a Europa en su primera participación. Para acabar, no sé si tenías algo mirado en Liga, algún encuentro que quieras destacar por encima del resto en ese fin de semana liguero. Bueno, a ver, había equipos que me gustan para ciertas cosas, ¿no? Esta semana dejé a tu compañero que te sustituyó este último... Sí, a Marcos. Sí, le dejé los 2 goles, o sea, el más de 2,5 goles y que marcaban ambos en Vigo, que es verdad que salió al final un poco de suerte, pero a mí el Celta me gustan los partidos del Celta, me gusta que haya goles y visita al Betis, que es otro equipo que mete y que encaja. ¿Qué pasa? Que juegan los dos la Europa League ya y bueno, no te puedo dejar ahora el pick porque claro, hay que ver cómo los equipos que sacan, hay que pues prever un poco cuál va a ser la rotación para el fin de semana, ver sensaciones, ver ciertas cosas, ¿no? Hay que esperar un poco, pero ese partido del Betis-Celta sí que me gusta para goles. No me había fijado, Óscar, pero qué cansancio para los dos equipos, ¿eh? Van a jugar jueves, domingo y jueves ambos dos, o sea que no han podido tener más descanso, ni mucho menos, el calendario no apremia a ninguno de estos dos equipos, así que va a ser muy interesante ese encuentro y como tú bien dices, seguramente con muchas rotaciones, aunque del Celta ya estamos acostumbrados, que no repita alineación ni aunque le paguen a Claudio Giraldez, hay que decirlo. Pues estaremos muy atentos a ese partido del fin de semana. Óscar, hablamos la semana que viene, un abrazo. Vale, venga, un saludo para todos, chao. Venga, que teníamos muchas ganas de volver a la competición, teníamos ganas de hablar del tenis y es que están varios de los nuestros y lo tiene que comentar como siempre Sergi Tenis, amigo, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Aquí pues disfrutando del que antes denominábamos quinto Grand Slam de la temporada porque es un torneo, pues bueno, no es un cuadro de 128, pero prácticamente se disputa. Ya antes de que los Masters 1000 pasaran a disputarse en 2 semanas, ya siempre se disputaba pues en un torneo con más largo que el resto de Masters 1000 y es un torneo en el que nadie falla, todos quieren estar y todos están luchando pues por uno de los títulos más importantes del año fuera de los Grand Slams. Torneo importante, siempre lo hemos dicho y siempre podemos decir que a Carlos se le ha dado bien. Sí, es uno de los torneos que ya antes de ser el número 1 mundial, aquí es donde empezó a deslumbrar, donde pues ya logró un título importante, donde siempre se ha adaptado a la perfección y donde nuevamente es el máximo candidato al título, tanto por méritos propios, como también venimos comentando, como por demérito del resto de rivales, que ahora mismo no vemos un tenista que le pueda hacer frente. Una primera ronda que superó con relativa facilidad, dentro de una horita o menos va a competir en su segundo encuentro. ¿A quién se enfrenta? ¿Cuál es su rival?
Se enfrenta al francés Arthur Rinderknech, un tenista de perfil ofensivo que vive de su primer servicio, pero que exceptuando esta arma, cuando no pueda vivir del primer servicio, es que en este tipo de superficie, en esta pista de Indian Wells, de fondo de pista Alcaraz, le debe dominar absolutamente y de forma rotunda. Las opciones pues, del francés pasan pues, por hacer un partido con más de un 90% de primeros servicios e intentarlo llevar al tiebreak. Y incluso ahí, pues sabemos que Alcaraz sería superior, pero es el único escenario donde el tenista murciano podría tener relativamente alguna dificultad ante un tenista de este perfil. Dos preguntas. La primera respecto al encuentro. Rinderknech es el que compitió en la final contra su primo, que era monegasco, y le ganó, ¿no? Ganó el monegasco, sí, correcto, en la final del Masters de Shanghái. Eso que es. Precisamente aquí siempre nos vamos a acordar de eso. Yo me da la sensación, con los dos tenistas. Los primos. Exacto, son los primos que además aquí en este torneo han decidido jugar juntos en el cuadro de dobles por primera vez en un torneo de estas características y debutaron con una victoria, jugando muy bien, la verdad. Se parecía que hubieran jugado siempre juntos ante Medvedev y Tin en un partido de dobles que fue realmente atractivo. Sí, señor. Muy interesante ese dato. Y el segundo, viendo el primer encuentro de Carlos, yo no sé si coincides con lo que está diciendo prácticamente todo el mundo, que es el Carlos o el mejor Carlos que hemos visto, sobre todo físicamente hablando. Sí, mientras el resto de tenistas pues se va estancando, va bajando, Alcaraz cada día le vemos mejor, tanto físicamente como también antes pues comentábamos o le criticábamos, entre comillas, que era un poco precipitado, que siempre caía en el error por ser excesivamente agresivo, pero ahora está pues tomándose muy bien los tiempos, está sabiendo cuándo atacar o cuándo ser paciente y esperar el error. Y de ahí que en superficies hard outdoor lleva 31 victorias consecutivas. Ha igualado la segunda mejor marca de toda la carrera, por ejemplo, de Djokovic. Y bueno, y si hoy gana, pues seguiremos sumando y esperemos que batir récords porque realmente el murciano está muy por encima del resto de oponentes. Está maravillando, como ya me has deslizado, es favorito para llevarse este torneo de Indian Wells. ¿Qué destacamos del resto de torneo? ¿Qué enfrentamiento podemos hablar y qué tenista te puede sorprender? Sobre todo hay que destacar el partido que enfrentará Joao Fonseca contra Jannik Sinner. El tenista italiano ha decepcionado, esta es la verdad, en los dos primeros torneos del año. No me esperaba que estuviera pues tan débil físicamente, porque es la realidad. Tenísticamente, pues bueno, puede estar mejor o peor, pero estas sensaciones de debilidad a la que el partido se alargaba, pues me han sorprendido. Y tendrá una dura prueba de fuego ante el tenista brasileño, que ya sabemos pues bueno, que es el tenista que sube mejor de las nuevas generaciones, tenista que apunta a top 10 en un futuro nada lejano, que bueno, algunos dicen que se está estancando, pero la verdad es que si vemos su estilo de juego, es que es tan peculiar, tan particular, es que lo tiene todo para triunfar con su agresividad. Cuando está acertado, puede poner en apuros a cualquier rival. Sí, evidentemente, también puede salir ante Sinner a jugarse todos los golpes y perder 6-1, 6-1. Pero con esa actitud en pista, perfectamente es capaz de plantar cara al italiano, llevarle pues a una batalla física y ahí veremos hasta dónde responde el italiano. La verdad que nos ha sorprendido para mal la pretemporada que ha tenido que hacer Sinner viendo los dos primeros torneos que ha disputado, pero esto nos viene mejor para nuestro Carlos. ¿Algo más que añadir, Sergi? Bueno, destacaríamos también a Alejandro Davidovich, que le tenemos ya en los octavos de final, donde considero que parte como favorito para superar a Lerner Tin, porque el español se está adaptando muy bien, pero tiene estos deslices, como sucedió ante Mencic, que le tenía pues, con set break de ventaja. El tenista checo estaba fundido. Estuvo más de un minuto Davidovich esperando para sacar, y allí el juez de silla se equivocó absolutamente porque no pitó ningún warning a su rival, y eso provocó que Davidovich pues, se descentrara hasta tal punto que perdió el set. De un 4-3 pasó a perder 6-3, pero luego fue Davidovich quien en esta ocasión sí que aprendió de errores del pasado, se tomó pues un tiempo de descanso en el baño de más de 8 minutos y cuando volvió parece que ya se había centrado y aplastó de una forma descomunal al checo. Si sigue jugando a este nivel, pues ¿por qué no? Pues seguir sumando rondas. No decimos luchar por un título porque con Alcaraz y Sinner de por medio es muy complicado, pero pues, quizás estando ellos dos en el cuadro no le pasará como en otros torneos, que tiene la presión de verse favorito y saber que tiene un título que nunca ha llegado. Pues, quizás con ellos en el cuadro pues aún podrá tomarlo mejor y esperar, pues bueno, intentar ser la gran revelación de la semana. Sí, señor, ojalá y lo sea. Sergi, hablamos la semana que viene, un abrazo.
Un saludo, hasta la próxima. Con esto acabamos el programa de las apuestas de El Futbolín de la mano de Winamax, recordando siempre apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Hasta mañana!